Bien, bienvenidos a la sesión 6, cálculo diferencial integral. Vamos a continuar con el concepto de derivadas, muchachos. Así que el primer ejercicio que vamos a hacer, determine la ecuación de la recta tangente de la función f de x igual a e a la x menos el logaritmo en base 7 de x, cuando estamos evaluando en e. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno hace eso? Bueno, el paso para calcular la recta tangente em, de una ecuación, lo primero que hay que determinar es la pendiente de esa recta, porque recuerden que para determinar una recta necesito dos puntos o bien un punto y una recta. Entonces ya tengo un punto, el cual es E, ¿verdad? En X igual E, y entonces necesito la pendiente. ¿Cómo determino la pendiente de una función? Bueno, eso lo hacemos, entonces por definición vamos a calcular la derivada de f de x. Entonces la derivada de la exponencial es ella misma y la derivada del logaritmo es 1 sobre x multiplicado por el logaritmo natural de la base. Ujú. Entonces la pregunta es, eh, ¿cuánto vale esa derivada en e? Pues valdría e a la e menos 1 sobre e por el logaritmo natural de 7. Ujú. Entonces, eso sería el valor de la pendiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué faltaría? Faltaría calcular em, cuál sería la ecuación, pero eso es tan sencillo como la ecuación sería y igual a mx más b, ¿cierto? Y yo ya sé que m es e a la e menos 1 sobre e logaritmo natural de 7. Y entonces falta calcular el b. ¿Cómo averiguo el b? Entonces necesito un punto, ¿verdad? Entonces el punto sería e, f de e. Y f de e corresponde a e a la e menos el logaritmo en base 7 de e. Ujú. Entonces yo vengo y sustituyo aquí, yo digo e a la e menos el logaritmo en base 7 de e es igual a e menos 1 sobre e logaritmo natural de 7 multiplicado por e. Y entonces despejo b para averiguar su valor. Y entonces, bueno, podríamos ver aquí que esto sería esto menos esto. Y paso toda esa expresión a restar. Entonces, ya ese es un valor numérico, sin embargo, podemos trabajar un poquito en álgebra, cómo se representa eso. Eso sería e a la e más 1, ¿verdad? Porque cuando se multiplico aquí, mantengo base y sumo exponentes. Menos y se cancela el, la e de arriba con la e de abajo, ¿verdad? Y entonces eso me va a quedar e a la e menos e a la e más 1 menos el logaritmo en base 7 de e menos, perdón, positivo más logaritmo natural de 7. Eso valdría b. Entonces, respuesta. Entonces la ecuación sería y igual la, el m x más b, pero bueno, m ¿quién sería? M sería e a la e menos 1 sobre e logaritmo natural de 7. Y el b sería pues esa expresión que acabamos de obtener. Ujú. Vamos a ver si me cabe. Si no, no importa. Ujú.
Entonces, básicamente, muchachos, eso sería la ecuación de la recta tangente. ¿De acuerdo? Bien. El segundo ejercicio que vamos a hacer es determinar em, dónde la recta tangente es horizontal en una ecuación. Entonces, encuentre los puntos donde la recta tangente a y igual x a la 3 menos 48x es horizontal. Entonces, si la recta es horizontal, observen que entonces la pendiente de esta recta sería 0. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular cuál sería la pendiente en cualquier punto, que eso simplemente corresponde a derivar la función y la derivada de eso es un polinomio, el cual es altamente sencillo, sería 3x cuadrado menos 48. Y luego lo igualo a 0. Ujú. Si y igual a 0 va a implicar que 3x cuadrado menos 48 sería igual a 0. Y de aquí entonces, bueno, podríamos ver que tiene un factor común, el cual es 3. Entonces queda x cuadrado menos 16. Ujú. Y luego hago diferencia de cuadrados, sería x menos 4 por x más 4. Y los valores para que eso dé 0 es aquí que la x valga 4 y aquí que la x valga menos 4. Entonces la respuesta en x igual más menos 4. Ujú. Entonces, ¿dónde los puntos de la recta se hace horizontal? En 4 y en menos 4. ¿Ok? Excelente, muchachos. Ahora, otra pregunta altamente natural que nos podemos hacer es más bien, ¿dónde la función es vertical? Entonces, encuentre los puntos donde la recta tangente a una curva y igual 2 más t a la 1/5 es vertical. Entonces, volvemos a preguntarnos lo que corresponde a recta tangente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a derivar. Bueno, y' corresponde la derivada de 2 es 0 y la derivada de t a la 1/5 sería 1/5 por t a la 1 menos 1, perdón, 1/5 menos 1. 1/5 menos 1 sería menos 4/5. Entonces esa expresión sería 1 sobre 5 por t a la 4/5. Ok, para que la recta sea vertical, para que la recta sea vertical, su pendiente debe valer infinito. ¿Ok? Porque estamos aquí, entonces eso es intuitivo, porque acuérdense que estamos trabajando con límites, muchachos. Entonces, la pendiente hacia así, y si queremos que sea vertical, tiende a más infinito. O sea, este valor cada vez se hace más y más y más y más grande y más grande. Acuérdense que la pendiente es el grado de inclinación que tengo. Entonces, cada vez se eleva. Entonces, necesitamos que esta expresión de infinito. ¿Y cuándo esta expresión se hace infinito? Pues cuando el denominador es 0. O sea, cuando se indefine. Y se indefine cuando 5t a la 4/5 es igual a 0. Pero eso es altamente sencillo, muchachos, porque el único caso es que t sea igual a 0. Entonces, el punto donde la recta tangente es vertical es cuando t vale 0. Bien.
Bien, muchachos, ahora vamos a continuar con aplicaciones de la derivada y vamos a ver uno en concreto sobre aspectos de movimiento rectilíneo y velocidad instantánea. Los que han llevado física saben que la derivada y la velocidad están altamente ligados. De hecho, la fórmula en cómo nosotros calculamos la velocidad es exactamente la misma fórmula en cómo nosotros calculamos la pendiente de una función. Entonces vamos a presentar un problema y vamos a resolverlo, que parece un problema físico, y lo logramos resolver con matemática, ¿verdad? Que en realidad precisamente así es como se resuelve. Entonces, una piedra se deja caer desde un puente de 150 metros de altura y t segundos después su altura en metros es h de t igual a 150 menos 3t al cuadrado. ¿Ok? Entonces imaginemos aquí un puentito, ¿no? Vamos a ver. Discúlpeme, no sé dibujar puentes. Tal vez, ajá, un poco así. Entonces aquí está el puente, aquí está la piedrita, ¿no? Y entonces, de aquí a acá hay 150 metros. Altura máxima. Y bueno, los que saben esto es una representación de una parábola, entonces básicamente el movimiento de la piedrita sería como algo así. Ujú. Entonces, muchachos, bueno, aquí no les he enunciado ningún ejercicio. ¿Dónde está el problema? Ahí no hay ningún problema, profesor. El problema es, ¿cuál es su velocidad instantánea a los 3 segundos? Y luego, ¿con qué velocidad golpea el suelo? Bien, entonces, les comentaba, muchachos y muchachas, que la velocidad se determina, la velocidad en el instante t se determina calculando la derivada en ese valor t. Entonces vamos a calcular la derivada. ¿Cuál es la derivada? Pues es muy sencillo, muchachos, porque la derivada de 150 es 0 y la derivada de menos 3t cuadrado sería menos 6t. Entonces esa sería la velocidad instantánea. Entonces para el primer problema, a los 3 segundos sería cuando t vale 3. Perdón, muchachos, aquí me faltó prima. A los 3 segundos, entonces h' en 3 sería igual a menos 6 por 3, lo cual me daría menos 18. Significa que su velocidad es de menos 18 metros por segundo. Qué importante, muchachos. Recuerden que el signo significa entonces, al menos en física, que la piedra está bajando. Entonces la piedra baja con una velocidad de 18 metros por segundo. Ujú. Y ahora la pregunta es, eh, ¿con qué velocidad golpea el suelo? Bueno, primero preguntémonos. Yo solo sé calcular la velocidad en un instante, en un tiempo tal. Yo sé cuántos segundos tarda la piedrita en tocar el suelo. No, no lo sé, pero
Yo lo que sí sé es que, ¿cuál será la altura cuando toca el suelo? Cuando toca el suelo, la altura es 0. Entonces, en B, lo que yo tendría que preguntarme es, ¿cuándo esta vaina es 0? Bueno, esta vaina es 0 cuando 150 menos 3t cuadrado vale 0. Y esto es una ecuación, muchachos, ¿verdad? Es una ecuación, eso significa que, ajá, cuando 150 será igual a 3t cuadrado, y entonces calculo la tercera, que sería 50, eso me diría t cuadrado, y entonces eso es 25 por 2, o sea, porque lo que voy a calcular es la raíz de 50, entonces 50 es 25 por 2, la raíz de 25 sí existe, entera, ¿verdad? La raíz de 2 sí también existe, pero no bonita, entonces eso sería 5 raíz de 2. Que, o sea, en el momento 5 raíz de 2, que no sé realmente cuánto es eso, es cuánto vale cuando toca el suelo. Es en ese momento, ¿ok? Entonces ahora calculemos h' en 5 raíz de 2, porque es justamente cuando toca el suelo. En ese momento toca el suelo. Esto sería entonces menos 6 por 5 raíz de 2, ¿verdad? Que eso daría menos 30 raíz de 2. Ujú. Que eso, bueno, si lo podemos calcular de una manera específica, podríamos ver que serían, vamos a ver, raíz de 2 por menos 30 sería menos 42,42 aproximadamente. Entonces, toca el suelo, em, con una velocidad de menos 42,42 metros en 3 segundos. Ujú. Sabiendo que toca el suelo en 5 raíz de 2 segundos. Que bueno, eso sería para el que quiere saberlo, 7,07. O sea, esto es aproximadamente 7,07 segundos. ¿Ok? Bien, muchachos, entonces eso es una aplicación bastante física de cómo determinamos uso de derivada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con el concepto de derivadas, muchachos. Vamos a ver ahora las derivadas de funciones trigonométricas inversas y regla de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver es un par de derivadas, ¿no? Entonces, ejercicio 5. Utilice las reglas de derivación para calcular la derivada de las siguientes funciones. Ok, la primera que vamos a calcular sería función g de x igual a 4 a la x por cosecante de x menos arcoseno de x sobre el logaritmo natural de 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, em, la derivada de esa expresión, lo primero que quiero que observen es que aquí tengo una regla del producto, entonces sería la primera derivada por la segunda sin derivar, más
la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ok? Y luego menos, y aquí tenemos una regla del cociente. Entonces sería la primera derivada por la segunda. Ah, no, perdónenme, muchachos. Bueno, eso podemos hacerlo si quieren ver esto como una función constante, pero esto es logaritmo natural de 3. Entonces usted lo puede ver como un tercio, perdón, 1 sobre el logaritmo natural de 3 multiplicado por la derivada de arcoseno. Ujú. Reitero, muchachos, podíamos hacer el caso anterior que les mencionaba, que es hacer la regla del cociente, porque la derivada del logaritmo natural de 3 es 0. Entonces eso se va a anular, entonces todo va a quedar de maravilla. ¿Ok? Bien, la derivada de 4 a la x es ella misma multiplicada por el logaritmo natural de la base. El cosecante queda igual. Y la derivada de la cosecante, muchachos, acuérdense que sería menos cosecante por cotangente. Ujú. Y luego me queda menos logaritmo natural de 3, 1 sobre el logaritmo natural de la derivada del logaritmo, perdón, la derivada del arcoseno. Y la derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Cierto? ¿Ok? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues digamos el ejercicio y quedan porque ya derivé todo. Si quieren, de repente podrían, no sé, ver que aquí podríamos sacar un 4x cosecante a factor común y me queda logaritmo natural de 4 menos cotangente de x menos 1 sobre el logaritmo natural de 3 por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien. Pero básicamente, digamos, aquí ya estaba listo, ya se derivó que era el objetivo principal del ejercicio. ¿Ok? Ahora vamos a calcular otra. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, 1 menos el seno, a ver, h de x sería 1 menos el seno de x por cosecante de x sobre la arcotangente de x. Ujú. Entonces, muchachos, vean que aquí tengo producto y también tengo eh, mm, cociente. Entonces es importante que tengan aquí mucho cuidado con eso, ¿verdad, muchachos? Em, ¿Cómo derivo? Bueno, sería, primero veamos como cociente esto entre esto. Entonces sería la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y todo eso dividido entre la segunda al cuadrado, o sea, arctan al cuadrado de x. Bien. Y ahora aquí va a ser un poco tedioso porque vamos a tener que hacer regla del producto. Eso sería la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ajá, todo eso multiplicado por la arcotangente. Y luego aquí me va a quedar, esto me va a quedar igual. ¿Y cuál es la derivada del arctan? Acuérdense que la derivada del arctan es 1 sobre 1 más x cuadrado. Ujú. Todo sobre arctan al cuadrado. ¿Hemos terminado? No, no hemos terminado porque me falta derivar esto y esto. Entonces vamos a derivar la derivada de 1 menos seno. Bueno, la derivada de 1 es 0.
La derivada del seno es coseno, entonces eso me va a quedar menos coseno por cosecante más 1 menos seno, y la derivada otra vez de la cosecante sería menos cosecante por cotangente. Todo multiplicado por la arctán. Y aquí esto quedaría como 1 menos seno de x sobre cosecante, por cosecante sobre 1 más x cuadrado, ¿cierto? Y luego divido. ¿Divido entre quién? Entre arctán al cuadrado. Ok, de aquí, muchachos, ya podemos finalizar porque ya terminamos de derivar. Aquí de repente podrían ver que hay un cosecante a factor común, podrían sacarlo. Eh, Incluso aquí hay otro cosecante, podríamos sacar todo el cosecante a factor común. Entonces podríamos hacer varias cosas, podrían sumar esta fracción con esta, pero básicamente así queda el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, eso fue con respecto a derivadas de función trigonométrica inversa. Vamos a hacer cálculo de derivación, digamos, implícita, cuando es el concepto de diferencial. Entonces veamos un ejercicio en particular de esos. Sea f una función derivable en x igual 2. Además, f de 2 da menos 3 y f' de 2 daría 1. Entonces calcule g' de 2 sabiendo que g de x es x a la 3 menos f de x sobre f de x. Ok, Willas, importante tal vez como hacer la aclaración, esta función, la función g, aunque el ejercicio no lo diga, implícitamente es derivable. ¿Por qué? Porque x a la 3 es derivable, f es derivable, entonces la resta de funciones es derivable. El cociente de funciones también es derivable siempre y cuando donde se derive no se anule. Y sabemos que vamos a derivar en 2 y cuando se deriva en 2 no se anula, ¿verdad? Queda 1. Entonces, la función g es derivable en 2. Perfecto. Entonces, vamos a calcular la derivada. ¿Cuál sería la derivada? La derivada de la función g sería, es un cociente, entonces sería la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Y cuál es la derivada de f? No sé, entonces tengo que ponerle f'. ¿Dividido entre quién? Entre f al cuadrado. Ok, ¿y cómo hago la derivada de esta resta? Pues sería la derivada de 3x, la cual es 3x cuadrado, menos la derivada de f, que ya dijimos que yo no la conozco. Entonces sería f' de x. Y todo lo demás se mantiene igual. Ok, finalmente entonces muchachos, queremos calcular cuál es su derivada en 2. Que la derivada en 2 sería 3 por 2 al cuadrado, o sea, cambiar la x por 2. F' de 2, f de 2, 2 a la 3 menos f de 2, f' de 2 sobre f al cuadrado de 2. Bueno, muchachos, ¿eso cuánto sería? Ok, f' es 1 y f2 es menos 3, entonces sería 2 a la 2 es 4, 4 por 3, 12, menos f' en 2 es 1. F de 2 vale menos 3, ¿ok? Cambio por menos 3.
Menos 2 a la 3 es 8, menos 3 por f' de 2, que es 1. Y f de 2 sería menos 3 elevado al cuadrado, abajo. Bueno, eso pueden calcularlo en la calculadora, eso no hay problema. Esto sería 11 menos 3 por menos 3 sería menos 33. 8 más 3 sería 11. Entonces pongo negativo 11 sobre 9, ¿verdad? Porque menos 3 al cuadrado es 9. Y esto daría menos 44 sobre 9. Entonces, ese sería el valor cuando g es derivado en 2. Fíjense entonces, muchachos, que aquí hicimos una derivación implícita en el sentido de que yo no sé quién es f, pero nada más necesito que me den el valor de f en 2 y su valor en la derivada para poder determinar cuánto vale en g, haciendo una operación entre g y funciones conocidas. Ok, genial. Vamos a finalizar, muchachos, con ejercicios de cálculos de derivadas por regla de la cadena. Ok, entonces para eso sí vamos a tomarnos un chancecito, vamos a resolver varias. Entonces calcule la derivada de las siguientes funciones. Entonces la primera sería f de x igual a x menos 7 sobre x más 2 elevado a la 3. Entonces les recuerdo, muchachos, que cuando usted tiene una composición de funciones, y yo quiero derivar esto, o sea, yo quiero derivar quién diantres es esto, pues es la derivada de f evaluada en g, pero le multiplica la derivada de g. Es interesante, muchachos, porque entonces la derivada genera en la composición una separación de producto, ¿verdad? Si lo ven, bueno, aún se mantiene una composición, pero también se le agrega el producto de una derivada. Entonces, alta importancia tiene esto de la derivada con la composición. Se le llama regla de la cadena en el sentido de que pues le vas agregando un elemento al lado. Que entonces la composición que yo tengo aquí es x a la 3 compuesta con x menos 7 entre x más 2. Entonces, ¿cómo yo derivo un polinomio? Sería 3 por x menos 7 sobre x más 2 al cuadrado. Y ahora le multiplicamos la derivada de esto. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la derivada de eso? Bueno, muchachos, esa es la derivada de un cociente. Entonces sería la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, dividido sobre la segunda al cuadrado. Entonces eso va a quedar como, bueno, esto se mantiene. La derivada de x menos 7 es 1. Maravilloso. La derivada de x más 2 también es 1. Perfecto. Entonces distribuyo si quieren el menos. Entonces me va a quedar menos x más 7. ¿Con qué objetivo? Para simplificar eso de arriba. Entonces eso me va a quedar como 3 por x menos 7 sobre x más 2. Por las x se cancelan y 2 más 7, 9. Entonces, muchachos, esa sería la derivada de esta expresión. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicio B. La derivada de eh,
la derivada de e elevado a la coseno de x por la tangente del logaritmo natural de x. ¿Ok? Entonces podemos ver esto como el producto de dos cosas, de esto por esto. Entonces, ¿cómo uno deriva el producto? El producto se deriva como la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Ok? ¿Cuál es la derivada de esta? La derivada de esta sería, pues acuérdense que la derivada de la exponencial cuando es base es ella misma, pero como lo que está arriba no es una x, sino que es otra cosa, entonces le tenés que agregar por regla de la cadena la derivada del coseno. Ujú. Y la derivada, bueno, perdón, aquí no hay derivada de nada más, a la coseno de x. ¿Y cuál es la derivada de la tangente? Es secante, entonces escribo secante del logaritmo natural de x. Pero lo que hay adentro es una x. No, entonces tiene que multiplicar la derivada de eso que no es x. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la derivada del coseno? Es menos seno, entonces vamos a poner el menos por allá al frente. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces eso puede quedar como 1 sobre x. Entonces así terminaría este ejercicio porque ya podemos, por ejemplo, sacar aquí el e al coseno a factor común, ¿verdad? Pero en realidad ya estaría sobrando, muchachos. Básicamente así termina el ejercicio, porque nada más nos piden derivar. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un ejercicio C. Claro que sí. Vamos a calcular la derivada de 5 más coseno de x sobre arcotangente de 12x menos el logaritmo natural de 12x menos x. Entonces ya le estamos aumentando más el nivel, muchachos, porque si derivamos esto, vean que lo primero que tengo es una regla del cociente. Entonces eso sería la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Ujú. ¿Dividido entre quién? Entre todo el mae al cuadrado, el segundo al cuadrado. ¿Ok? Y ahora derivemos el logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre la expresión que hay adentro. Pero la expresión que hay adentro es una x. No, entonces tenés que agregarle la derivada de eso que no es x. Ujú. Entonces siempre, muchachos, cuando ustedes derivan, usted se pregunta, que lo que estoy derivando, ¿qué es? Es tal función. Ok, la derivada de tal función es esta. Ahora, lo que estaba dentro de esa función era una x. Sí, ok, se deja así. No, ok, entonces tengo que agregarle, multiplicarle la derivada de lo que está ahí adentro. Eso es regla de la cadena, muchachos. Que entonces, ¿cuál es la derivada? Continuamos con el ejercicio. ¿Cuál es la derivada de 5 más coseno? Eso sería, la derivada de 5 es 0. La derivada del coseno es menos seno. Ujú. Sí, señor. Menos 5 más coseno de x y la derivada de arctán es 1 sobre 1 más lo que sea al cuadrado, pero lo que sea es una x. No, entonces hay que agregarle la derivada de 2x. El que ya vio que sea 2, perfecto, pero lo voy a ir haciendo paso a paso, ¿de acuerdo? Voy a tratar de hacerlo un poco más recto, Willas. Ajá. Y de aquí me va a quedar menos. Ok, la derivada de 2 a la x sería ella misma multiplicada por el logaritmo natural de la base. Y la derivada de x es 1.
Perfecto. De hecho, muchachos, esa lógica que yo les digo de lo que hay adentro es una X, también aplica regla de la cadena, porque ¿cuál es la derivada de X? Es 1, entonces no importa si le multiplico un 1, ¿verdad? Es una maravilla eso. Ok. Bien. ¿Y ahora qué hago? Bueno, me falta derivar 2 a la X, que eso es 2. Entonces, básicamente sería escribir lo mismo, todo lo mismo, igual, 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 igual. Solo que aquí va a ser un 2, ¿verdad? Porque es multiplicar esto por la derivada de esto, que la derivada de eso es 2. Ujú. Y básicamente así quedaría el ejercicio, muchachos. Si quieren pueden sumar estas dos fracciones, pero altamente innecesario, menos que el ejercicio lo indique. Bueno, yo no se los escribí, pero el ejercicio decía que no era necesario simplificar. Entonces, básicamente así queda esta derivada. ¿Ok? Y vamos a colocar una última. Vamos a hacer q de x igual a tangente al cuadrado de x menos 1 sobre cosecante al cuadrado de x más 2. Entonces, ¿cuál sería la derivada? La derivada sería, tengo otra vez un cociente, entonces sería la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo entre la segunda, disculpen, la segunda al cuadrado. ¿Ok? Y luego, ¿qué tengo ahí, muchachos? Bueno, la derivada de la tangente al cuadrado lo veo como un polinomio, algo al cuadrado, eso es 2 por algo, pero ese algo era x, no. Entonces, la derivada de la tangente hay que agregarla. La derivada de 1 es 0, perfecto. Todo eso multiplicado por cosecante al cuadrado de x más 2 menos, perdón, me faltó la derivada aquí. Tangente de x menos 1 y la derivada de, que la derivada de la cosecante al cuadrado sería 2 veces la derivada de la cosecante, perdón, 2 cosecante por la derivada de la cosecante. Ujú. ¿Por qué? Porque lo puedo ver como algo al cuadrado y la derivada de algo al cuadrado es 2 por algo, pero ese algo no es x, entonces hay que agregarle por la derivada de ese algo. ¿Ok? Y la derivada de 2 es 0, entonces por eso ese no se agrega. Dividido sobre cosecante al cuadrado de x más 2 al cuadrado. El que quiera puede hacer la fórmula notable, pero es innecesario. Voy a pasarme de página porque estoy sin espacio. Willas. ¿Ok? Bien. Y ahora, ¿qué? ¿Cuál es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente es secante al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de, de la cosa, del cosecante? Sería menos cosecante por cotangente. Ujú. El que lo ve puede ver que puede salir este menos, porque todos son productos, entonces este menos se mata con este menos y queda más. El que quiere, el que no, no, ¿verdad? Insisto, porque aquí no estamos simplificando. De hecho, de repente podríamos valorar si hay algo que pudiéramos sacar a factor común, ¿verdad? Em, vamos a ver aquí, bueno, no. Bueno, aquí va a salir cosecante cuadrado, de repente, no, pero es que me va a faltar un 2. No, creo que no podemos sacar de momento nada factor común, muchachos, más allá de cambiar este menos por un más y quitarlo aquí.
pero obviando, básicamente así quedaría el ejercicio, ¿de acuerdo? Y si gustan, puedo escribir un paso más, ¿no? Eh, que sería multiplicar este cosecante con este cosecante y menos más. Entonces me va a quedar, y el 2 también, de hecho, lo puedo pasar al frente y me va a quedar cosecante al cuadrado por cotangente. Ujú. Este cosecante con este cosecante, todo dividido sobre esa expresión que ya lo hemos comentado varias veces. Cosecante al cuadrado más 2. Y básicamente eso sería el cálculo de esta derivada. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, la otra semana vamos a continuar con conceptos de derivadas, sobre todo derivación implícita, derivación superior, cálculo de recta tangente normal y otros detalles más. ¿De acuerdo? Les agradezco su asistencia, muchachos. Cualquier otro detalle lo estamos conversando. ¿De acuerdo? Que tengan linda tarde. Cuídense mucho, chicos. Bye bye.